Buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a este subprograma Ni Más Ni Menos. Es un esfuerzo comunicacional que hacemos de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por el canal 58 con el objeto de compartir con ustedes las informaciones, los comentarios sobre los hechos que trascienden en la vida de los dominicanos. Yo soy Arturo Méndez Zarzuela, productor general de este espacio, y les invito a que permanezcan conmigo por los próximos 55 minutos, recordándole que además de por este su canal 58, este programa se retransmite por el canal de Facebook de NJ Productora Sin Límites, por el canal de Facebook del programa Ni Más Ni Menos de este mismo programa, y si no puede verlo en directo, puede verlo en diferido a través de nuestro canal de YouTube, programa Ni Más Ni Menos. Ahí pone la fecha, el día que le interesa ver, y estará colgado sin edición y sin comerciales. Puede darle me gusta, puede darle a suscribirse y ahí recibirá una notificación cada vez que lo subamos. Miren, el mundo está convulso, y mucho más convulso está a partir del 11 de septiembre del año 2001, cuando un grupo terrorista denominado Al-Qaeda impactó a las Torres Gemelas, impactó al Pentágono, sede de las Fuerzas Armadas, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, y después de haber secuestrado cuatro aviones prácticamente que le convirtieron en kamikazes, suicidas. Las Torres Gemelas o World Trade Center fueron impactados por estos terroristas, resultando más de 3.000 personas muertas y provocando una situación sin precedentes en el mundo prácticamente. El vuelo 11 de American Airlines y el vuelo 175 de United Airlines impactaron en las Torres Gemelas. El vuelo 77 de American Airlines fue estrellado en el Pentágono, o sea, el cuartel general del Departamento de Defensa de Estados Unidos, y el vuelo 93 de American Airlines fue derribado por aviones cazas norteamericanos ante el inminente hecho de que iba a ser impactado, no se sabe dónde todavía. Todo esto realmente, reiteramos, ha traído un impacto nefasto, negativo, y debe de cambiar. El mundo no puede seguir por el rumbo que lleva, el derrotero que lleva. Ojalá que cambiemos. Todo esto sucede y en un ambiente internacional convulso, muy convulso. Por ejemplo, al menos 3 drones rusos fueron derribados por aviones de la OTAN y polacos en el espacio aéreo de Polonia durante los ataques que el ejército de Moscú realizó contra Ucrania en la madrugada del miércoles, según declaró el primer ministro polaco Donald Tusk. Este informó a los diputados de su país que habían registrado 19 incursiones de drones rusos, algunos de los cuales volaron una distancia lo suficientemente profunda como para cerrar temporalmente 4 aeródromos. Tenemos imágenes de este hecho, señor director, con su anuencia. Las autoridades europeas hablan ya de un peligroso precedente para Europa y los aliados de la OTAN. Es la primera vez que Polonia derriba drones rusos en su territorio. Una situación de mucha tensión que se ha desarrollado a lo largo de esta última noche, concretamente entre la medianoche y las 6:30 de la mañana, hora local, según informaba el primer ministro polaco Donald Tusk.
En total, los radares llegaron a detectar 19 intrusiones y ahí actuaron rápido, desplegando aviones de las fuerzas aéreas polacas y de los aliados de la OTAN para derribar, neutralizar esas amenazas. Hasta el momento, dice el Ministerio del Interior, han recuperado trozos de hasta 7 drones y de un misil no identificado. La gran mayoría de estos drones, añadían, venía de la vecina Bielorrusia. Actualmente siguen investigando y obteniendo más información a este respecto. Ahora bien, Ione, tratándose de una violación del espacio aéreo tan grave como esta, las autoridades polacas han decidido invocar el artículo número 4 de la OTAN. Esto es el que refiere a cuando los aliados, alguno de los miembros, siente amenazada su integridad territorial, su independencia política o su seguridad, lo que quiere decir que a partir de ahora iniciarán consultas para ver si cabe tomar algún tipo de respuesta o acción a este movimiento, a esta llegada de los drones rusos. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya ha anunciado que mantendrá una conversación telefónica con el presidente polaco a lo largo de esta tarde. Bueno, ya pudimos ver cómo se produce todo esto y lo que provoca. Se ha estado clamando de que la OTAN, porque la OTAN tiene un articulado que reza que un ataque a uno es un ataque a todos y que esto pudiera movilizar las defensas en todo el mundo. Pero otro caso sin precedentes también fue un ataque de Israel contra líderes de Hamas en Qatar. Israel perpetró un ataque en Qatar contra altos mandos de Hamas que dejó 6 muertos, pero ninguno de ellos del liderazgo del grupo palestino islamita. La arremetida pone en riesgo las negociaciones que estaban en curso en Doha, capital de Qatar, y esto desata la ira de varios países de la región. Estados Unidos debe ahora maniobrar con esas dos grandes naciones para... El ataque israelí solo puede calificarse como terrorismo de Estado, dijo el primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman, en una respuesta al ejército. Pero vamos a ver estas imágenes de cómo quedó prácticamente todo esto en Qatar. La situación se presenta de manera que no hay forma de que podamos pensar en que pudiera haber un momento de paz en todo esto. No hay momento, no hay indicio. Esta es la número 5, señor director. Según una fuente israelí, Israel llevó a cabo un ataque contra el liderazgo de Hamas en Qatar. Y aquí hay que decir que la fuente no especificó quién fue el objetivo, pero los líderes de Hamas han utilizado la capital catarí como cuartel general fuera de Gaza durante varios años. El ataque parece marcar la primera vez que Israel lanza una operación en Qatar. Y estas son imágenes de esta mañana, precisamente allí en Qatar, y de lo que parece ser el ataque. De hecho, ya empezamos a reunir también los testimonios de quienes han vivido o han sentido este ataque de cerca, entre otros narrar, por ejemplo, el de un residente extranjero, residente en la capital catarí, que recién le declaraba a CNN haber escuchado varias explosiones en la capital en el momento de este ataque. Según decía, llegó a escuchar al menos 5 explosiones. Afirma que lo vio por la ventana y llegaron a sonar tan cerca que pensó que habían sucedido pues en las inmediaciones desde su hogar. Lo que conocemos a esta hora es que Israel ha llevado a cabo un ataque contra líderes de Hamas en Doha, en la capital catarí, según confirmó una fuente israelí.
a CNN. En el lugar, justamente este lunes, ayer, el negociador jefe de Hamas, Khalil al-Haya, se había reunido con el primer ministro catarí. Hablamos del jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, en esta capital. Y como decías, también es importante subrayar que con este ataque se marca la primera vez que Israel lanza una operación en Qatar. Bueno, ya pudimos ver toda la incertidumbre que crean todas estas cosas, pero sobre todo el terrorista, que le puede llamar así a Benjamín Netanyahu, no para mientes con nada y todo es como él dice solamente. Con esto nos vamos a nuestra primera pausa, señor director, y cuando retornemos tenemos muchísimo más de todo lo que hemos preparado para ustedes en este su programa, Ni Más Ni Menos. No le cambien. Gracias por mantener nuestra sintonía. Miren, sin lugar a dudas, todas estas cosas no paran. Y no paran porque realmente el mundo no permite disidencia. En Estados Unidos fue asesinado en el día de ayer un comentarista conservador aliado al presidente Trump y fue asesinado de un disparo. Charlie Kirk fue uno de los activistas conservadores más destacados en Estados Unidos y un aliado de confianza del presidente Donald Trump y murió este miércoles a los 31 años de edad tras recibir un disparo durante un evento en una universidad de Utah. Vamos a ver las imágenes. Muestran el momento del ataque, posiblemente un disparo en el cuello que desplomó a la víctima. Los videos también muestran cómo los asistentes al evento, se calcula que había unas 2,000 personas, empezaron a correr desesperados. Esta es una noticia que conmueve, por supuesto, al país entero por la violencia política de la que estamos siendo testigos. También sacude al liderazgo republicano, particularmente al presidente Donald Trump. Se trata de un aliado cercano del presidente Donald Trump. Charlie Kirk apenas tenía 31 años, increíblemente influyente en el movimiento conservador del país. Y esta es la escena, este es el momento en el que ocurrió el ataque. Un solo disparo que recibe Charlie Kirk debajo de esta carpa y entonces el pánico entre los asistentes. Estaba él en medio de una gira por diferentes universidades del país, parte de un tour que él había bautizado como el American Comeback Tour, cuando ocurrió este ataque. Y este es el mensaje del presidente Donald Trump en el que informa de su muerte. El gran y legendario Charlie Kirk ha fallecido. Nadie entiende o tiene el corazón para hacer esto, ni entiende, sobre todo a los jóvenes de los Estados Unidos, mejor que Charlie. Él fue amado y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora no está con nosotros. Melania y mi familia envían mis simpatías a su familia. Charlie Kirk, además, padre de 2 niños, tiene una familia, residente de Arizona. Es un momento difícil, por supuesto, para su familia y otra vez decimos para el presidente Donald Trump. Para tener una idea de la influencia de Charlie Kirk, de verdad se trata de un rockstar del movimiento conservador que, como bien dice el presidente Donald Trump, entendía a los jóvenes mejor que nadie, con un podcast con millones de seguidores. Se estima que llegaba a 100 millones de personas en línea, y fue él quien fundó a los 18 años la organización Turning Point USA, concentrada en acercarse a los más jóvenes y atraerlos desde las preparatorias, los colegios, las universidades, acercarlos al movimiento conservador. Y este evento en la Universidad de Utah era precisamente uno de esos esfuerzos por atraer a los más jóvenes.
es una barbaridad lo que está sucediendo en el mundo. Y es una barbaridad porque no estamos respetando el derecho de los demás a expresar sus ideas, cuales sean. Mientras no laceren mi integridad física ni moral, usted puede decir lo que sea. Sobre todo cuando se debaten ideas. Este hoy era un hombre conservador, ultraderechista, vamos a decir. Pero era un joven muy preparado. Un hombre con un cerebro muy bien amueblado. Y retaba a cualquiera a debatir con él. Ideas, sus ideas, conservadoras, ultraderechistas. Pero recordemos que hace poco un precandidato del partido uribista fue ultimado también en Colombia. Y antes se decía, no, en Colombia eso no es raro, porque es Colombia. Pero ¿y por qué en Estados Unidos? Pero recordemos que Donald Trump sufrió un atentado. Y lo extraño es que normalmente vemos estos atentados contra jóvenes que tienen ideas avanzadas y contra hombres de ideas progresistas, liberales. Pero ahora lo estamos viendo con conservadores, porque el joven uribista en Colombia, bastante conservador, del partido de Uribe, pero vamos a esperar. Estos hechos no pueden seguirse sucediendo como quien ve llover. En definitiva, no puede ser así. Y no puede ser porque ¿qué espacio le estamos dejando al pensamiento? Ninguno. Estamos reproduciendo máquinas, robots programados para hacer lo que usted quiera. No habrá oportunidad para que la gente pueda disentir. Es penoso y lamentable todo esto. Miren, ayer en la tarde sucedió un hecho en Santiago. Un hecho que se puede calificar, hay mucha gente que dice que sí, que la policía tiene que matar a estos delincuentes. Y hay formas y maneras de ver estas cosas. Mucha gente piensa que se debe tratar de apresar vivos, pero bueno, la policía le dio para abajo a 5 personas en Santiago. Esta información ayer las dimos, inclusive dimos los nombres de las 5, pero hay otros detalles que se dieron, inclusive presentamos las armas y hablábamos de que la información estaba en proceso o en progreso. Pues hoy el vocero de la Policía Nacional nos informa sobre la muerte de 5 personas en un tiroteo registrado en una plaza del sector La Barranquita. Dejó 5 muertos tras un enfrentamiento de agentes policiales y un grupo de civiles. La número 3, señor director. Y nuestros agentes de la Dirección Central de Investigación DICRIM, bajo la coordinación de representantes del Ministerio Público, están ampliando las investigaciones y ya posteriormente, oportunamente, estaremos ofreciendo mayores detalles. De manera preliminar informamos que alrededor de las 2:30 de la tarde de hoy, en lo que es la Avenida Olímpica en Santiago, resultaron heridos y posteriormente fallecieron los nombrados reconocidos delincuentes, entre ellos varios de ellos con antecedentes penales y prófugos: Edward Bernardo Peña Rodríguez, Carlos Enrique Guzmán Navarro, José Vladimir Valerio Esteves, Elvis Antonio Martínez Rodríguez y José Alberto Gómez, en poder de estos reconocidos delincuentes, quienes integran una estructura criminal dedicados a distintos crímenes y delitos, incluyendo robo, atracos, robo a mano armada, narcotráfico, tráfico de armas y otros. Se ocuparon 5 armas de fuego, incluyendo de alto calibre, así como municiones. De igual forma se le ocuparon 3 vehículos, incluyendo
un Kia K5 blanco, placa A824816, un carro Mazda también blanco, placa A3022436 y un Honda Civic gris, placa A576131. Mientras que de la escena, conforme a los reportes preliminares, lograron escapar los nombrados Ronnie Abel Sánchez, apodado Mudito. La Policía Nacional informa además que en medio de esta situación resultó con heridas el cabo policial Joandy Encarnación. Se están ampliando las investigaciones y ya oportunamente estaremos ofreciendo mayores detalles. ¿Tenían algún tipo de antecedentes? ¿No? Tenía antecedentes, incluyendo Edward Bernardo Peña Rodríguez, que figura prófugo por muerte, y varios de ellos también tienen antecedentes. Se está en un proceso de levantamiento, de depuración, y reiteramos que es una información que se encuentra en desarrollo y vamos a establecer las reales circunstancias en que se produjeron los hechos. Bueno, vimos esta información y vimos los detalles que da Pesquera, pero sucede que hay una persona que inclusive dice que es sobrino, que es tío de un joven peluquero o barbero que estaba en su negocio pelando y que se lo llevó la policía. Porque la policía va a buscar a Juan y si Pedro está ahí, son bajas del operativo. La policía no trata de apresar a nadie con vida, no hace los esfuerzos. Un ciudadano indignado por la muerte del barbero y un cliente en el momento de la balacera en la Barranquita de Santiago dice que los ajusticiaron, pero hay otras informaciones además. Es la número 4, señor director. Su nombre, por favor. El nombre mío es Fermín Valerio. ¿Usted es el propietario del edificio? No, pero más o menos. Más o menos. Sí. Ok, usted es el dueño entonces del edificio, el administrador. ¿Qué me habla usted de este caso? Este edificio me dice que tiene muy buena seguridad de cámara y eso, que lo que pasó... Tenía. ¿Por qué dice usted tenía? Porque se la llevaron. ¿Quién se la llevó? Ajá, ¿quién se la llevó? ¿Quién se la llevó? Los policías que vinieron. Se la llevaron y el deber de ahí se lo llevaron, se llevaron todo. Yo no sé por qué tienen que llevarse el deber de ahí, y tienen que llevarse esa cámara de ahí, yo no sé por qué tienen que llevarse. Yo creo que ni legal debe ser. ¿Cómo usted valora esta acción de la policía? ¿Cómo valora la policía? Un 99%. Malo es más, el 100% malo. Malo. ¿Por qué? Ajá. Ayer eso se hace, venía a matar uno que mataron ahí que estaba recortando. Y cuando ve el tiroteo sale corriendo y ahí mismo se fue. Estamos hablando entonces que los que supuestamente la policía seguía eran 3 y 2 de los que estaban ahí en la barbería murieron, incluyendo el barbero. Claro, el que estaba recortando y el barbero murió. Si bien venido más, se van también. Ahí venía uno entrando que vive aquí, que el tricito se va también, tuvo que... ¿Cómo usted describe a Barbero? Era sobrino mío. Yo nunca supe que él tuvo problemas de nadie, nada más tiene que buscar en la justicia. ¿Cuál es el nombre suyo? De nada. Fermín Valerio. Muchas gracias. Entonces el vehículo, el Kia que vimos aquí, el blanco. Ese carro era de él. Era de él. O él, Él bueno, sí, no. era de él, pero él me dice que él lo había rentado. No sé. Y que las personas a quien él se lo rentó estaban ahí en el momento también, vinieron en él ahí en ese momento. No, porque eran los otros carros que andaban. Supuestamente eran los otros carros que llegaron ahí. O sea que en el vehículo del barbero no encontraron nada, lo que encontraron fue en el otro vehículo. La cámara Claro. La cámara dice, ¿qué es lo que va a decir? Ya la cámara no va a decir nada. En ese momento estaba recortando a un muchacho y ahí cuando venían atrás de ellos, los muchachos se metieron por aquí, vinieron a tirar el tiro y él se iba a mandar porque es lógico, ¿verdad? Y ahí mismo lo agarraron y dijo, yo soy dueño de la peluquería, y le metieron 4 tiros, normal. Eddie Crin, los dueños del país, ya usted sabe. La indignación se apoderó de los residentes de la zona tras definir la actuación policial de inapropiada al poner en riesgo la vida de otras personas que viven en el edificio donde se desató la balacera. Viene la autoridad detrás de esa gente persiguiéndolo. Llegan aquí, siguen con el mismo tiroteo y matan a un agente indefenso. Se destaca que durante el incidente un agente policial resultó gravemente herido.
Ya vimos. ¿Y usted sabe qué es lo grande de todo esto? Que dicen estas personas que dan estos detalles, que se llevaron las cámaras. Hay cámaras donde se filma todo eso y la policía las arrancó y se las llevó. Y usted dice, ¿por qué si no hay nada que esconder? ¿Por qué se llevan las cámaras? Que pudiera ser testigo, inclusive, para beneficiar a los mismos policías que actuaron. Entonces, usted dice, bueno, no sé qué pudiera ser, ¿a dónde vamos a parar, como dice? Ojalá que la policía pueda aclarar este hecho, porque habían unas armas ahí, en un vehículo inclusive, de personas que se le incautaron a personas que usted dice, bueno, estas armas ilegales por demás, además armas de asalto, no pueden ser legales. Vamos a esperar, pero hay que aclarar todas esas cosas. Mire, en una información local, mañana no hay docencia en la provincia de Espaillat, porque la ADP decidió reunir a los profesores para dar unos detalles. Vamos a ver esta información, una entrevista. Enviamos a nuestro camarógrafo Wilfrido Pérez a conversar con Damián Morel, que es el presidente de la ADP en Moca. Y vamos a ver lo que Damián les dijo a Wilfrido Pérez. La número 1, señor director. Mañana la Asociación Dominicana de Profesores va a sostener su primera asamblea del año 2025-26. En la misma vamos a orientar a los maestros sobre el proceso de evaluación de desempeño, vamos a orientar sobre diversas temáticas, vamos a hacer un llamado a las autoridades por un centro educativo, el Liceo de Monte de las Aguas. Señores, tiene 12 años que el ingeniero tiene dinero depositado en su cuenta y no construyen el Liceo Cándida Silvia Santiago. Esa comunidad tiene unas aulas que la escuela le prestó al liceo y lamentablemente no tiene espacio ni la escuela ni el liceo. El ayuntamiento tiene que cederle espacio a la escuela para sacar los niños. Hay espacio que es de hacinamiento en que tiene la escuela en Monte de las Aguas. Por eso desde Monte de las Aguas mañana pediremos a las autoridades que por favor hagan su buena gestión. Tenemos desde enero, desde febrero, nosotros hicimos un acuerdo con las autoridades, le entregamos todas las necesidades. Tenemos centro educativo como la Escuela Padre Cipriano Ibáñez, que tiene una estructura en más de un 90% y no la concluye. Centro educativo como Sisto Pastor Hernández, que empieza el año escolar e interrumpen la clase para remozamiento. Eso indica la falta de planificación de las autoridades. Centro educativo como Ramón Polanco Pérez en Las Lagunas, que se está cayendo a pedazos, que es un peligro inminente de muerte. Centro educativo como Amado María Tejada en Juan López, que necesita demoler la estructura porque es un peligro de muerte para esos jóvenes. Fran Díaz Domínguez en la zona del 5, con las paredes que se están desplomando encima de los estudiantes. No queremos una tragedia más. El Liceo de la Duarte, sus paredes están a punto de colapso. Entonces, por favor, autoridades, lo que más tenemos es motivo para orientar al magisterio y pedimos a las autoridades la colaboración para que evitemos otros escenarios. Bueno, un ejemplo es que el centro educativo Sisto Pastor Hernández no ha iniciado el año escolar porque están remozando. Entonces las autoridades nada más son competentes para ver cuando nosotros en el legítimo derecho que establece la Constitución hacemos una reunión de orientación. Pedimos que sean ustedes los que eviten esa situación, porque realmente el Estado es el mayor causante de la pérdida de horas de clase en este país, no es el sindicato. Pero además, cuando el sindicato en su legítimo derecho a reunirse, hace una reunión, pues simplemente lo que hace es orientar a la familia para ese proceso pedagógico y demás. Nosotros pasamos el año entero en las aulas, nosotros somos los que hacemos el proceso de formación.
pero de igual manera somos ciudadanos, somos dominicanos y somos miembros de pleno derecho de reunir y de orientar a nuestra clase. No pensemos solamente en la comida, no pensemos solamente en que los niños ese día no estarán en la escuela. Pensemos que como dominicanos aquí hemos perdido la capacidad de reclamo, porque aquí todos los sindicatos han sido eliminados estratégicamente por los sectores de poder. Entonces, la única fuerza viva que queda en la República Dominicana es la Asociación Dominicana de Profesores. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Y como maestros no podemos estar callados ante las cosas que deben mejorar. Bueno, nosotros tenemos una campaña de descrédito montada constantemente por el gobierno que pasó, por el que viene y por el que está. Y va a ser así siempre. ¿Por qué? Porque los gobiernos, no importa cuál sea, no les gusta que le digan las verdades, no les gusta que le emplacen a hacer lo que no hacen, porque no es posible, reitero, que centros educativos que hace 12 años fueron aprobados no se construyan. No es posible que el Liceo Luis Ramón Bencos metieron una pared en el suelo hace más de 5 años, que las autoridades no sean capaces de hacerla. Entonces, si ustedes no quieren que nosotros reclamemos, lo que tienen que hacer es cumplir. Pero segundo, el derecho, señores, el derecho es de doble vía. Donde empieza el derecho de uno, termina el del otro. Los niños tienen derecho a la educación, pero también nosotros como clase trabajadora tenemos derecho a orientar y a hacer nuestro proceso de orientación. Miren, vimos esta situación y escuchamos a Damián justificar el paro en momentos en que usted dice, ¿y por qué si hay tantas cosas que se ven, no decidieron reunirse sábado o domingo? Él lo justifica diciendo que las clases, el culpable de que se pierdan es el gobierno. Pero el ministro de la Presidencia, Andrés Bautista García, ministro administrativo de la Presidencia, afirmó ayer que no es posible que por intereses puramente personales o de grupos se descuide la enseñanza en las escuelas, afectando el aprendizaje de los niños, por lo que considera factible un régimen de consecuencia cuando los funcionarios o empleados públicos faltan a sus responsabilidades. Entiendo que enseñar requiere de vocación y de responsabilidad. No es posible que por intereses puramente personales o de grupos se descuide lo que es la enseñanza. Si hay fallas en los hogares y hay fallas en las escuelas, entonces, ¿qué vamos a obtener como ciudadanos? Creo que hasta ahora se ha sido un poco negligente en lo que tiene que ver con establecer las reglas de juego. Yo diría que más que un poco, hemos sido bastante negligentes con todo esto. Es necesario que real y efectivamente nos responsabilicemos todos. Tengo varios días diciendo que, miren, hay temas que no se pueden politizar ni cualquierizar. La educación, la salud, la seguridad social, la seguridad pública y el caso con el tema haitiano, el caso migratorio. Eso hay que tratar de no politizarlo. Debemos concretizar acciones tanto de opositores y gobernantes para que no hayan discursos altisonantes, que el que esté en el gobierno entienda que toda la perorata y toda la pendejada que habló en la oposición lo va a pagar caro si hace lo contrario, como lo estamos viendo ahora. Lo estamos viendo de parte y parte. Opositores exigiendo lo que debieron hacer cuando gobernaron y no hicieron. Y gobernantes justificando barbaridades que no hacen y que se cansaron de decir que era lo que harían. Ojalá que entiendan, de una vez y para siempre. Vamos a nuestra segunda y última pausa de la noche y cuando retornemos continuamos con mucho más de su programa Ni Más Ni Menos. No le cambie.
Gracias por mantener nuestra sintonía, ni más ni menos. Miren, ahí se presentó el informe antes de ayer del Consejo Económico y Social respecto a las recomendaciones que hace para bregar con la problemática social, parte de la problemática social y el tema haitiano. Y un día después de presentar el informe, el presidente Luis Abinader, el Consejo Económico y Social, entregó este miércoles el documento final del diálogo sobre la crisis haitiana al expresidente Danilo Medina en un encuentro en la Casa Nacional del PLD, Casa Presidencial del PLD. Vamos a ver estas imágenes, la número 2, señor director. Que el Consejo Económico y Social entregó este miércoles al expresidente Danilo Medina el informe final de sus mesas de diálogo. Una carta de ruta en lo que tiene que ver con el tratamiento de la población dominicana que reside en las fronteras de la República Dominicana con Haití y al mismo tiempo de políticas que pueden ser aplicadas en nuestras relaciones difíciles y complicadas con la República de Haití. No solamente mostró muy receptivo, sino dijo palabras muy alentadoras del esfuerzo que se ha hecho y de la contribución que esto puede significar para una política de Estado consensuada. La entrega del documento del CES al PLD forma parte de un cronograma que incluye encuentros con los expresidentes Hipólito Mejía y Leonel Fernández previstos para el jueves 11 y el martes 16 de septiembre, respectivamente. Yo espero que para algo duramos 2 meses. Es importante ya tomar las decisiones que de ahí se recomiendan. Estos encuentros tienen lugar mientras Haití atraviesa una de las peores crisis de su historia, marcada por el colapso institucional, el auge de bandas armadas, una economía paralizada y una creciente emergencia humanitaria, situación que ha obligado a las autoridades dominicanas a intensificar sus esfuerzos para proteger la soberanía. Bueno, una actitud bastante positiva y propositiva la de Danilo Medina, quien declara que eso es una excelente carta de ruta para el presidente Luis Abinader y es bueno que se tome en cuenta las necesidades, y así lo reclamábamos anoche, de que se debe tomar en cuenta la necesidad del país y apartar un poco, si pudiera existir, una situación que no sea la que más convenga al país respecto a la contratación de la mano de obra que necesitemos. No se refiere el hecho, y no nos referimos inclusive nosotros, a que se regularice. No es que se regularice, es que se den permisos de trabajo para lo que necesitemos a conveniencia nuestra, no a conveniencia de nadie, a conveniencia de la producción nacional, porque hay serias dificultades que nosotros no hemos podido compensar. En otra información, miren, el Estado nuestro, caramba, se ha presentado, y tenemos un cuadro que indica ahí, se ha presentado como algo altamente perjudicial el comportamiento que hemos tenido respecto al trato que hemos dado a la riqueza que producimos. El 49%, prácticamente la mitad de la población vive del Estado, vive del gobierno. Y esto es un estudio que hizo el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles. En los últimos años, la cantidad de personas que reciben ingresos, y usted lo puede ver en el cuadro que tenemos ahí, que reciben ingresos recurrentes del Estado Dominicano, ha crecido de manera sostenida, alcanzando en el trimestre abril-junio un total del 5%
3.3 millones de personas, lo que representa el 49,2% de la población. En este gráfico que acompaña este texto es posible apreciar que la cantidad de personas que se benefician de un ingreso recurrente de parte de los recursos públicos representa el 36,8%, representó en el año 2019. Sin embargo, refleja un aumento de expansión en los programas de asistencia social y de empleo público, sobre todo de empleo público, reflejando un cambio estructural en la economía del país, ya que una porción mayor de la población depende directamente del Estado para la subsistencia. Luego de la pandemia del COVID, no se implementaron reformas para fomentar un entorno favorable para la inversión y la generación de empleos productivos. En cambio, se optó por una política de expansión de subsidios y de transferencias, a la vez que aumentó el empleo en el sector público. Y el empleo en el sector público, mayor parte son botellas. No la mayor parte son botellas, pero la mayor parte del incremento son botellas. Y botellas caras. El crecimiento del Estado plantea un reto importante para la sostenibilidad fiscal. El gasto del gobierno central representará un 20% del PIB en el 2025 y la intención es expandir el gasto para el año 2026. Si partimos de que un 20% del PIB es el gasto del gobierno y vemos que de ese 20% solamente el 1,6%, vamos a ponerle el 2%, se utiliza para inversiones de capital o gastos de inversión, vemos que el 18% va a parar a las cloacas de los pueblos, porque es dinero prácticamente dado sin pena ni gloria, gastos corrientes, que eso no hay forma de que genere riqueza. Lamentablemente con esto terminamos por hoy. Mañana continuamos con mucho más de su programa, ni más ni menos, a las 7 de la noche. Gracias y les invito a que continúen con Dalia Grullón y su programa Sin Rodeos con Dalia. Buenas noches.